Amigos, y le damos la bienvenida en este segmento al doctor Carlos Díaz Osterman, quien es investigador y además, como mencioné al inicio del programa, está focalizada sus investigaciones en el área del cáncer de próstata. Doctor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido a Tu Salud Informa. Pues estamos muy bien, bien contentos de la invitación. Es un placer estar Nosotros, aquí. nosotros agradecidos de tenerlo acá en el programa. Ujú. Bueno, doctor Díaz, la verdad es que como al inicio del programa mencionaba que con mucha más frecuencia escuchamos revisiones, estudios, yo diría que hasta información educativa más pública relacionada al cáncer de la mujer, específicamente el cáncer de seno, es mucho más frecuente. Pero muy poco yo creo que se oye hablar sobre el cáncer de próstata y indudablemente pues también tenemos que cuidarnos y cuidar a la población de Ujú. hombres, ¿no? Ujú. Así que, bueno, pero doctor, me gustaría que comenzáramos hablando de este tema. Vamos a ponerlo en números. Ujú. Cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿cuáles son las estadísticas? Pues ciertamente es un tópico que requiere que se hable más, especialmente en la población puertorriqueña. Pero antes de llegar a las estadísticas relacionadas con la población puertorriqueña, deberemos hablar de las estadísticas a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, en el cual se mide incidencia, que significa pues las personas que desarrollan cáncer prostático, y la mortalidad, que significa que lamentablemente las personas que fallecen de cáncer prostático. Entonces, a nivel de Estados Unidos, tenemos que la incidencia es la número 1 en cáncer prostático comparado con otros tipos de cáncer. Y en términos de mortalidad es la número 2 comparado con otros tipos de cáncer. Y esto es específico en el hombre, en Ajá. cánceres que afectan al hombre. Y entonces, en términos de mundial, pues mundial es un poquito más diluido en el sentido de que hay más poblaciones, diferentes grupos étnicos. Si no me equivoco, esto cambia constantemente, pero aproximadamente es del número 2 al 3, oscila, y en términos de mortalidad está entre 6, sexto y séptimo. Eso es a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Así que La, la, estamos hablando de un cáncer que efectivamente es una de las primeras causas de muerte en el hombre asociada al cáncer, ¿no? Por supuesto, a nivel estadístico es algo que en términos de incidencia, en términos de mortalidad, definitivamente afecta al hombre a nivel de los Estados Unidos. Ahora, doctor, a nivel de Puerto Rico, ¿qué pasa en Puerto Rico y esas estadísticas? Pues a nivel de Puerto Rico, gracias por esa pregunta, a nivel de Puerto Rico tenemos que entender qué está pasando a nivel de hispanos. A nivel de hispanos, las incidencias son, en cáncer prostático es el número 1 en incidencias y es el segundo en términos de mortalidad. Ahora, cuando el término hispano cubre diferentes poblaciones, ¿verdad? Los puertorriqueños están categorizados en esa población hispana y cuando solamente analizamos la población puertorriqueña, especialmente los que viven en Puerto Rico, entonces se complica la cosa. Tenemos primero en incidencia y primero en mortalidad. Y eso crea una preocupación mayor con este tipo de cáncer en la población puertorriqueña. Doctor, lo oigo y me parece asombroso que no se hable más de este problema y del cáncer en hombres. Me parece realmente llamativo. Tal vez, y esto es tema para otra reunión, doctor, pero tal vez hablar sobre la salud del hombre no es algo que con frecuencia escuchamos tampoco. Ese es otro tema que tenemos por ahí sobre la mesa. Pero bueno, pero estamos hablando entonces de un cáncer. Ahora, yo he oído, y yo creo que las personas en general tienen cierta creencia de que cuando el diagnóstico es cáncer de próstata, bueno, pero es que el cáncer de próstata es más benigno, entre comillas, es decir, es menos agresivo. Para que alguien se muera de cáncer de próstata tiene que ser mucho... ¿Eso es verdad, doctor? ¿Todos los cánceres de próstata son iguales o hay algunos tipos que son más agresivos? Pues en realidad hay
si lo podemos poner en términos generales, hay dos tipos de cáncer de próstata y se comportan completamente distintos. El primer cáncer de próstata, o el primer tipo, si lo podemos hacer en forma general nuevamente, Claro. viene siendo el indolente y el otro tipo viene siendo el agresivo. El indolente es un tipo de cáncer de próstata que tarda más en desarrollarse, presenta menos síntomas y es menos perjudicial para la salud del paciente. Ahora, el agresivo, por la palabra lo dice, agresivo, es uno que progresa con mayor frecuencia, tiende en ciertas ocasiones a ser, o en cierta población de personas, de pacientes, ser resistente o desarrollar resistencia a tratamientos. Así que es completamente distinto y por consiguiente tratarlo debe ser completamente distinto. También, claro. Ahora, doctor, eso que usted está diciendo me hace pensar que sin duda es sumamente importante poder distinguir un tipo de cáncer de otro tipo de cáncer de próstata, ¿no? Ciertamente, es imperativo desarrollar herramientas o encontrar factores que sean específicos para cada tipo de cáncer prostático, sea el agresivo o sea el indolente. Y entonces eso crea una necesidad a nivel de investigación científica de los investigadores que se especializan en cáncer prostático, en descubrir qué es lo que lo hace específico el tipo indolente y qué es lo que lo hace específico el tipo agresivo. Y ahí es donde nosotros en el Instituto de Ponce, de investigación en Ponce, o Ponce Health Sciences University en sus siglas en inglés, pues mi laboratorio, una de las ramas o uno de los intereses es investigar esa gran diferencia, cuáles son los factores específicos a nivel de genéticos, a nivel biológicos, que diferencian el tipo indolente y el tipo agresivo. ¿Sabemos algo de eso ya, doctor? ¿Qué factores están asociados entonces, por ejemplo, al más agresivo? Que imagino que las personas rápido van a pensar en ese tipo de cáncer. Pues hay mucha investigación en el campo para poder diferenciar entre el indolente y el agresivo, pero la clave aquí está en empezar a ver qué factores son específicos acorde a ciertas poblaciones. Como le estaba indicando, las estadísticas sugieren, dependiendo de la población, dependiendo del grupo étnico, hay unas diferencias en estadísticas y estamos tratando de investigar cuáles son las causas moleculares y biológicas que lleva a esas discrepancias o esas diferencias en estadísticas. Usted mencionó algo de genética, por ejemplo. Eso tiene que ver con lo que yo heredo de mi familia. ¿Se sabe algo de eso acá en Puerto Rico? Es muy importante mencionar que hay 3 factores reconocidos que inducen riesgo de desarrollar cáncer prostático y uno de ellos es la edad. Entre más sabio, entre más edad pues uno tiene, pues el riesgo es mayor. También tiene que ver el aspecto genético, eso indica que si alguien en la familia ha desarrollado cáncer de próstata, pues eso también aumenta el riesgo. Y por último, el riesgo étnico. Si hay una ancestría afroamericana, pues, o de África, que es lo que le llaman en inglés African Ancestry, pues también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer prostático a más temprana edad. Y por eso es importante determinar esos factores genéticos y biológicos. La idea es que un paciente venga y en base a la información que se puede colectar del tejido, de alguna muestra, pues se pueda determinar mejor el tratamiento o mejor predecir cómo ese paciente, la enfermedad en ese paciente, en este tipo el cáncer, va a progresar, va a metastasizar, va a moverse a diferentes órganos, va a progresar y más importantemente,
si si el paciente va a tolerar tratamiento o va a desarrollar algún tipo de resistencia. Y todas estas cosas son sumamente importantes ahora mismo en el campo de cáncer prostático. Definitivamente, doctor, porque fíjense, lo voy a detener un momento y ya se nos fue el tiempo, pero me parece importante destacar lo que acaba de decir, lo mencionó también un poquito unos minutos antes, que este tipo de comunicación es importante tenerla en general con las personas porque lo que se hace en investigación no queda solamente puesto sobre la mesa de los laboratorios, sino que en este caso, como usted nos está explicando, el saber exactamente qué tipo de cáncer tiene la persona o a qué riesgo, a qué situaciones de riesgo está, específicamente el cáncer más agresivo del que usted habló, pues sin duda ayuda al clínico a poder identificar un tratamiento que sea más específico y que por supuesto tenga más éxito en el paciente. Así que, doctor, ha sido una información muy interesante, me encantaría tenerlo nuevamente en el programa. Un placer estar aquí y siempre a la disposición de ayudar. Un gusto para nosotros haberlo tenido acá en el programa. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.